Estamos en las horas decisivas para llegar eventualmente a un acuerdo, para continuar el proceso constituyente. Eso, por supuesto, en medio de mucho tema país, muchos desafíos en materia de seguridad, entre otros. Vamos a estar conversando de esto junto a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, aquí con un problema técnico, pero lo vamos a resolver. Bueno, la vemos y la escuchamos muy bien. Estamos, como le decía, en horas definitivas, en las horas en las que se podría llegar a este acuerdo constitucional. Hasta ahora lo que ha trascendido es que se estaría optando por una fórmula, un órgano mixto, más o menos 70 miembros electos, 36 designados. Más o menos por ahí va la línea, parece. ¿Qué le parece a usted en el gobierno eso? Bueno, lo primero es que no hay que adelantarse porque todavía no ha habido acuerdo. Ha sido compleja esta negociación, ha sido larga. Yo creo que todo el mundo espera ya que llegue a un resultado y podamos iniciar una nueva etapa. Es bien sabido que la opinión de la alianza de gobierno ha sido priorizar un organismo que sea completamente electo. Creemos que esa es la mejor solución. Creemos que además es la que más se ajusta a lo que fue el mandato de los chilenos y las chilenas cuando se votó en el plebiscito de entrada hace un tiempo atrás, donde incluso tuvo más votos que el cambio constitucional. Lo que tuvo más votos fue la opción por un organismo 100% electo. Y detrás de ese lineamiento, digamos, de ese mandato ciudadano, es que se ha puesto el presidente Boric cuando ha contribuido a este esfuerzo y especialmente la alianza de gobierno que nos ha representado muy bien en esta mesa de negociaciones. Ahora, sin embargo, este planteamiento hasta ahora no ha logrado tener el acuerdo de la oposición. La oposición ha sido partidaria de un organismo que no sea electo o un organismo que sea mixto, y ahí estamos en esa conversación, ¿no? Buscando un organismo lo más electo posible, ¿no? El norte con el que ha trabajado la alianza de gobierno, y nosotros desde el Ejecutivo no estamos involucrados, digamos, directamente, pero nos sentimos muy bien representados por nuestros partidos que han estado ahí sentados trabajando con las otras fuerzas políticas. Ministra, ¿le parece un poco riesgoso en este caso? Porque si miramos la vez anterior, el gobierno se involucró, tuvieron un traspié, tuvimos un rechazo con un porcentaje que nadie se esperaba, y en este caso nuevamente tratar de optar o manifestar una alternativa que probablemente, como usted dice, no es la que va a llegar al acuerdo. ¿Es jugada riesgosa que el gobierno podría quedar quizá un poco mal, considerando que hasta el presidente se ha involucrado en esta oportunidad nuevamente? No creo, porque no es que el gobierno se ha involucrado para llevar una postura, digamos, personal o algún tipo de gusto, digamos, político, sino que creo que más bien el rol de la alianza de gobierno ha sido preservar la voluntad ciudadana que se expresó democráticamente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Es lo que corresponde, tratar de defender lo más posible lo que fue ese pronunciamiento sin nunca sacrificar la posibilidad de un proceso que nos conduzca a una nueva constitución. Claro, el punto es Porque que sí. ese es un norte que yo espero sea compartido, digamos, por más de que ha habido diferencias en cómo enfrentar esto. El norte compartido ha sido que a pesar de las diferencias no fracase este esfuerzo, ¿no? Y logremos darle una salida a esto que tantos años ha esperado el país. Bueno, el punto es que si se acuerda algo bien distinto de lo que ustedes plantean, se podría poner en duda qué tanto liderazgo quizá pueden tener. Y a eso quizá le sumamos también que el gobierno no presionado, ha insistido en la necesidad, así como otros actores, de que se llegue a un acuerdo rápido. Desde la oposición acusan al presidente del partido, justamente del presidente, de estar de alguna manera frenando este acuerdo. Entonces, ¿qué tan alineados están? Sí, pero es que, a ver, nosotros en esto somos muy cautelosos porque no queremos tensionar ni deteriorar las conversaciones en este momento. Pero creo definitivamente si el acuerdo finalmente concluye en un órgano que tiene una parte que no es electa, sino que es nombrada desde el Parlamento, hay que decir primero que el Parlamento sí es elegido, entonces no sería tampoco algo que surge de una instancia que no tenga legitimidad. El Parlamento la tiene y es una legitimidad democrática. Sin embargo, si no termina una fórmula tal como la que deseaba la alianza de gobierno o la que ha priorizado en representación ciudadana la opinión del presidente, eso no es una muestra de falta de liderazgo del gobierno, eso es una muestra de la rigidez de la oposición que no quiere un órgano electo. Pero ¿por qué rigidez de la oposición si todos tienen que ceder? Ellos dicen lo mismo del oficialismo. Dicen ellos
¿Por qué tenemos que ceder nosotros y no ellos también, al menos en una parte? Porque en este No, caso no, no, no sería nunca no todos electo. están cediendo aquí, todos están cediendo. Lo que estamos diciendo es, si termina habiendo un órgano que no es 100% electo, eso es una prueba, no de una falta de liderazgo del gobierno, sino de que la otra parte que estaba sentada en la conversación no estuvo dispuesta a aceptar un órgano 100% electo y exigió que hubiera una parte que no fuera electa. ¿Mm? Vámonos a otro acuerdo que usted está liderando a propósito de seguridad, que es una de las prioridades de todos los chilenos. Cómo va eso, ministra? Hemos tenido un aumento de homicidios bien dramático en distintos puntos del país. En algunas comunas incluso los alcaldes han manifestado que están muy preocupados. Sicariatos, incluso menores cometiendo delitos. ¿Cómo va esa agenda de seguridad que usted lidera? A ver, primero es importante que entendamos bien lo que está pasando en materia de seguridad. Hay eh, una preocupación en el país que está hace muchos años poniendo esta temática como primera prioridad de los ciudadanos, pero en el último tiempo eso se ha profundizado y tenemos datos, digamos, persistentes que vienen de distintos estudios que muestran que el nivel de temor ha alcanzado niveles más altos. Entonces hay que preguntarse, en primer lugar, para ser efectivos y enfrentar este problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando que genera esta percepción y genera esta experiencia, digamos, de inseguridad? Y lo que vemos en los datos es que, desde el punto de vista de la cantidad de delitos, no está la explicación, porque más o menos la cantidad de delitos se ha mantenido en el tiempo, incluso ha bajado. Tampoco está en la cantidad de delitos violentos, ¿no? Los delitos violentos, como número global, tampoco ha tenido un aumento. ¿Cuál es el problema? Que dentro de los delitos violentos, han aumentado los más violentos y especialmente la presencia de armas en los delitos y los homicidios. Entonces, por ejemplo, delitos que antes se cometían, por ejemplo, un robo con intimidación, que antes se cometía, digamos, simplemente intimidando con un arma blanca, hoy día se puede cometer con un arma de fuego. Y un robo con intimidación es más frecuente que termine en un homicidio de lo que era antes. Entonces, tenemos que poner atención si queremos tener resultados, si queremos ser efectivos, no solamente efectistas, en este problema, la alta presencia de armas y el hecho de que hay hoy día mucho más criminales y delincuentes que son muy violentos y que recurren al homicidio. Por ejemplo, con los menores, que han aparecido en los últimos días casos muy dramáticos, donde ha habido menores que han sido víctimas y que han sido victimarios y que han perpetrado delitos con armas de fuego. Lo que vemos es que el involucramiento de niños en actos criminales no ha aumentado, incluso ha disminuido en los últimos años. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Que tenemos niños con armas o niños cometiendo homicidios o niños con reincidencias en delitos cada vez más graves, donde sí tenemos una complejización de la situación. Entonces tenemos que dirigirnos a ese grupo, mirar qué está pasando en ese sector, donde lo más importante es que se recurre a niños, se convoca, se recluta a niños para ser como los soldados de delitos donde hay presencia de armas. Entonces, por ejemplo, en algunas legislaciones que estamos trabajando, por ejemplo, la ley de narcotráfico, se están profundizando algunas normas que tienen que ver con esto, ¿no? Cuando se reclutan niños, cuando se les da armas a niños para tener penas más fuertes en esto, pero especialmente mejores técnicas investigativas, ¿ah? Porque lo que nos falla muchas veces es que en las discusiones de seguridad tendemos a pensar que vamos a mejorar si subimos las penas, pero lo que necesitamos hacer es subir la efectividad de las investigaciones para descubrir a los culpables. Porque las penas pueden ser muy altas, pero si nos damos con los culpables, no vamos a tener un cambio. Entonces, toda esa materia es la que se está tratando en estas legislaciones que están en el Parlamento en materia de crimen organizado, en nueva legislación de narcotráfico, y va a ser muy importante también en el potenciamiento de los organismos de inteligencia, que es otra de las materias que está en la agenda legislativa prioritaria. Bueno, pues, justamente el tema de la migración también está dentro de los más relevantes. Se acerca el verano, que sabemos es cuando probablemente por un clima más paso por la frontera en forma irregular tenemos. ¿Hay algún plan ahí especial para abordar eso? Sí, efectivamente. Lamentablemente no te voy a poder contar mucho, Bárbara, aquí porque vamos en los próximos días a presentar una batería de medidas, pero el verano es un periodo que tiene, desde el punto de vista de la seguridad,
varios elementos de los cuales hay que preocuparse. Uno es que se incrementan los flujos migratorios irregulares por la frontera, entonces hay que profundizar las medidas en ese sector. En segundo lugar, suele haber un recrudecimiento de la violencia en el sur, y por lo tanto también hay que poner especial atención. Se han tomado algunas decisiones que tienen que ver con prepararse para esta etapa y que podamos contener esa ola de profundización de la violencia el verano. Aparecen los mayores riesgos de incendio, que es una cosa que también nos ocupa porque tenemos a cargo los servicios de emergencia en este ministerio y por lo tanto hay que tomar también una serie de medidas para prepararnos, hacer campañas, tomar también, reforzar los equipos a cargo de estas materias. Hay una dimensión estacional, por decirlo así, de la inseguridad, de la que hay que preocuparse y que también viene la Navidad, ¿no? Hoy día justamente en un ratito más van a estar los subsecretarios, los dos subsecretarios de seguridad de este ministerio, presentando en la región de Valparaíso los planes de refuerzo para todo el proceso navideño, los centros comerciales y toda esta época donde también el crimen sale a tratar de beneficiarse de que la gente hace más compras por producto a la fiesta. Bueno, justamente cuando hablamos de migración, es inevitable hacer algún vínculo. Hemos visto con preocupación cómo han ido incrementándose también población extranjera en los centros penales. Hemos visto también cómo comercio ambulante, por ejemplo, que antes estábamos acostumbrados a un tipo de comercio ambulante, se ha ido tomando por mafias también. Y en ese sentido, ¿a usted qué le parece el emplazamiento de la alcaldesa Santiago respecto a que es necesario emplazar al gobierno y a todas las autoridades en general hacer algo para recuperar el casco histórico de Santiago? Ahí están todos los flagelos juntos, en el fondo. Sí, bueno, primero quiero insistir en esto de que es importante entender los fenómenos, ¿no? Tenemos presencia alta de personas que son migrantes en el tema del comercio ambulante, pero el tema del comercio ambulante no empezó con los migrantes y las bandas, digamos, que más organizadas, que están detrás del comercio ambulante, muchas veces son chilenas. ¿Ah? Quizá el último vendedor puede ser extranjero, pero detrás de eso hay un camión que lleva la mercadería, que se guarda en una bodega, que detrás de eso ahí puede haber un comercio, puede haber contrabando, y detrás de eso hay también personas que tienen otras nacionalidades y que son chilenos también. Sí, el punto es Entonces, que, perdón que le interrumpa, hemos visto, por ejemplo, las imágenes con los niños armados con cuchillo, que no eran chilenos, y así hemos visto que escenas muy violentas, en riñas, más allá del comercio ambulante, como usted dice, siempre ha existido, pero la violencia propia, no solo de ahí, sino que de todos los delitos, también de alguna manera se vincula con este tema. a ver, como yo fui alcaldesa de Santiago, en esto puedo decir, porque me tocó pelear mucho con este tema del comercio ambulante, las actitudes violentas en el comercio ambulante, las bandas que están detrás, que son organizaciones, digamos, empresariales de tipo delictual, existen hace mucho rato. Y ahí están muy mezclados chilenos y extranjeros. Quizá el último vendedor, la persona que está en la calle, sea mucho más notorio que puede ser un migrante o una mujer migrante, pero la organización que tenemos detrás tenemos que perseguirla, más allá de quién es la nacionalidad de quienes están detrás de esto, y para eso tenemos que hacer un trabajo de muchas dimensiones. Y respecto a lo que usted decía de la alcaldesa, a ver, primero, el gobierno ha estado sentado con el municipio de Santiago en una serie de iniciativas en distintas materias, y una de ellas tienen que ver con el casco histórico, donde vienen esfuerzos bien sistemáticos para recuperar esa zona que ya ha estado dañada hace muchos años, pero con motivo del estallido tuvo un deterioro gigantesco que llega a ser impresionante cuando uno pasea por la Alameda, por ejemplo, ni hablar la Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como se la queramos llamar, o la Plaza de Armas, donde hay hoy día realmente una situación muy, muy crítica, los paseos peatonales, el paseo Puente, lo que le ha planteado el gobierno a la alcaldesa es que más allá de los operativos policiales que se han estado haciendo muy intensamente en los últimos días, esto requiere una intervención más profunda, donde el gobierno va a hacer su parte, vienen planes de inversiones de gran escala, tanto en todo el eje de la Alameda como en la Plaza Italia, lo vamos a presentar próximamente, como también en el entorno de la Plaza de Armas. También vamos a disponer de operativos policiales, pero no podemos sostener un cambio en un sector complejo que tiene muchos elementos solamente en la acción policial. Y ahí, conociendo el municipio de Santiago, es muy importante que desde la municipalidad también haya estrategias en las cuales se incorpore el factor policial, pero no cuelga todo solamente del factor policial. Se tiene resultado con los operativos policiales cuando van acompañados de una serie de otras acciones, ¿no? Que tienen que ver con la gestión del espacio público, su mejoramiento, las actividades que hay ahí, la fiscalización que hace el propio municipio. Todos esos elementos integrados puede generar un cambio significativo. En el intertanto, creo que ha sido bastante visible también en la prensa,
está habiendo una intensidad de operativos policiales muy importante en los últimos días y eso va a tener resultados en la medida que se haga esta otra parte. La inversión en el mejoramiento de los espacios lo vamos a hacer con este programa del gobierno, pero hay una parte de gestión, de coordinación, de administración del espacio público que debe asumir la municipalidad. Ministra, hay una paradoja que se ha dado en el último tiempo. La seguridad se ha tomado toda la agenda, prioridad uno, 2, 3, dicen todos los alcaldes y la gente también. Y pese a que es una preocupación mayor y hay una sensación de temor mayor de la que estamos acostumbrados, bueno, hemos visto cómo Carabineros ha ido aumentando su aprobación. Uno podría pensar que la gente se da cuenta que son muy importantes, pero quizá la paradoja es que en el gobierno, quienes están a cargo de estas materias, están dentro de los mejor evaluados. ¿Qué le parece a usted eso? Uno podría pensar que es extraño, siendo que si nos preocupa tanto, bueno, quizás la evaluación podría ser negativa. A ver, es que yo no me gusta analizar, digamos, las evaluaciones que la gente hace de mí misma, creo que no, eso corresponde que lo analicen otras personas, pero creo que lo importante al final en las evaluaciones es que para enfrentar este tema cada quien haga su pega y la haga bien. Y vayamos enfrentando el fenómeno. Si lo hacemos bien vamos a tener resultados, pero eso requiere un trabajo persistente. Los temas de seguridad no se resuelven con balas de plata, no se resuelven con estas cosas, digamos, que son muy generan mucho impacto noticioso, pero no cambian nada en la realidad. No con estas medidas de último minuto, estas leyes con nombre y apellido, esas cosas no son las que generan un cambio en la dinámica de la seguridad. En cambio, sí lo son cosas como de las que vengo llegando ahora, ¿no? En que se desbarata una banda que se dedica a la venta de licencias médicas y para hacer ese resultado trabajan muchas agencias silenciosamente por meses, comparten información, trabajan con profesionales, tienen equipos, tienen formación, tienen capacidad de análisis, no se manejan celosamente para llevarse todos los créditos, sino que colabora la Fiscalía, con la PDI, con FONASA, con el Consejo de Defensa del Estado, con la comunidad, y entre todos ellos vamos armando una inteligencia del Estado para enfrentar el crimen, una coordinación, una capacidad de actuar complementándonos. Yo creo que lamentablemente en seguridad, Bárbara, por mucho tiempo hemos conducido debates muy estériles. Hemos estado diciendo cosas que suenan bien, pero no funcionan en lo más mínimo. Hemos estado pegándonos unos con otros, de alguna manera también tratando de sacar ventaja de este problema, en lugar de resolverlo con un trabajo discreto, más silencioso, pero efectivo. Y yo creo que en esa línea tenemos que persistir, porque eso es lo que nos va a dar resultados. Y la ciudadanía al final eso es lo que va a valorar, el trabajo serio, dedicado y que va al fondo del problema. Ministra, más allá de su gestión, usted dice no le gusta hablar de sí misma, pero se ha ido instalando poco a poco también en base a lo que ocurrió, por ejemplo, en el homenaje al presidente Elwin, con las declaraciones del mismo presidente Gabriel Boric respecto a los acuerdos, a la medida de lo posible. Se está instalando fuertemente en todos los sectores por muchas razones que se están reivindicando los 30 años y políticas que fueron tradicionalmente muy exitosas, muy vilipendiadas también por parte de este gobierno, incluso presidente, bueno, se están volviendo a poner sobre la mesa, se están dando cuenta que por cosas con guitarra, parece que por ahí va la línea. ¿Cómo lo ve usted? Vemos varias cosas de los 30 años que se están implementando y revalorizando ahora. Bueno, yo personalmente siempre he valorado mucho los 30 años, siempre he pensado que fue un periodo donde se lograron vencer obstáculos gigantescos y darle al país años en que se avanzó en muchas materias, pero nunca he creído en la teoría de vanagloriar los 30 años y no reconocer los límites que tuvo también esa etapa, ¿no? Porque todos esos logros que fueron muy importantes y se obtuvieron en un contexto de mucha adversidad, de mucha fragilidad. Estábamos recién construyendo la democracia, había amenazas muy grandes, el país era pobrísimo, teníamos 40% de pobreza, veníamos de un periodo muy largo de desencuentro entre los chilenos, de violencia, de muerte, o sea, realmente eran obstáculos gigantescos. Se lograron resultados muy importantes, pero hubo límites a ese proceso, límites que al final terminaron siendo insostenibles, ¿no? Un país que funcionaba con una institucionalidad que no estaba socialmente validada, unas políticas públicas que se llevaban adelante sin poner en discusión algunos aspectos que eran prácticamente intocables, un avance, digamos, en reducir la pobreza, en lograr económicamente un periodo, digamos, muy dinámico del país, pero una protección de los derechos sociales donde se mantuvieron desigualdades intolerables, ¿no? Intolerables en materia de educación, en materia de salud, ya ni hablar la precariedad en materia previsional.
Entonces, esas limitaciones son las que hoy día son nuestro desafío. Y desde ese punto de vista, hay mucho que aprender de los 30 años, mucho que reconocer de lo que ahí se logró, pero hoy día hay desafíos nuevos que en los 30 años no estuvieron, que es en el fondo hacer un nuevo pacto social que signifique acordar democráticamente una constitución, por ejemplo, o ponernos de acuerdo en un sistema previsional sin los límites que tuvo el debate todos estos años, en que había ciertas cosas que no se podían tocar, hoy día sí se pueden tocar. Entonces, vamos a ser capaces de lograr acuerdos cuando todo puede discutir si no hay temas intocables. Bueno, ese es el desafío de hoy. En los 30 años los acuerdos se lograban, pero había la mitad de las materias que no se podían tocar. Hoy día sí se pueden tocar. Y la gracia es lograr acuerdos hoy sin esos frenos, sin esas censuras, sin esos límites institucionales. Y desde ese punto de vista, esta época tiene también sus propios desafíos, que las claves de los 30 años no van a ser suficientes para enfrentarlo. Requeremos crear algunas claves nuevas también si queremos tener éxito en esta etapa que está viviendo el país. Ministra, dos cosas muy breves porque sabemos que está muy ajustada a su agenda. ¿Se ha generado algún grado de debate también a propósito del contexto de que estamos cerca de los 50 años del 11 de septiembre de 1973? Desde parte de la oposición han cuestionado que Cancillería y Cultura hayan definido algún grado de priorización a proyectos que tengan que ver justamente con la conmemoración de esa fecha a propósito de un concurso. ¿Qué le parece? ¿Tenemos un riesgo de quizás girar la agenda demasiado a ese tema? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no veo ese riesgo. Yo tiendo a pensar que Chile es un país que tiene como es muy reflexivo y tiene mucha resiliencia. Ciertamente en Chile hay grupos de todo tipo que tienen agendas a veces que pueden ser muy radicales o que plantean las cosas de manera muy maniquea, pero el espíritu del país tiene otras características. Yo creo que es un país que se sale de sus traumas con lecturas bastante sabias y que le permiten ir avanzando y superando obstáculos. Y creo que al llegar los 50 años de aniversario del golpe de Estado, lo que va a predominar, por el lado puede haber muchas cosas ruidosas, pero lo que va a predominar es un país que ha madurado en estos 50 años y que es capaz de mirar su historia sin, digamos, sin velos, honestamente y aprender de ella. Y pensarse hacia el futuro con ese aprendizaje, ¿no? Con esa mochila, porque igual es una mochila. Lo que pasó en Chile fue muy duro, fue muy triste y tuvo muchos aspectos muy vergonzosos, pero a la vez eso le permitió al país madurar, crecer, fortalecer ciertos valores, sacar ciertos aprendizajes para no repetir la historia, y yo creo que eso es lo que nos proyecta hacia adelante, ¿no? Esa mochila es como igual en la vida, ¿no? En los traumas grandes que uno tiene en la vida, si los enfrenta con la mirada hacia el futuro y aprendiendo y con capacidad autocrítica, esos tropiezos te hacen salir como una mejor persona, y yo creo que Chile va a mostrar que es una mejor persona por la manera en que aprendió de esa experiencia traumática y de ese dolor horrible que fue la experiencia del golpe de Estado y la dictadura. Una última cosa, ministra, muy breve, porque ha generado un ruido quizá mayor del que se hubiera esperado la salida de una Seremi de Metropolitana de Desarrollo Social. Esto, como le decía, extrañamente quizá ha escalado muchísimo, incluso ya ha anunciado posibles querellas contra el ministro Jackson. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo ahí y el ruido que le genera al gobierno también? No, bueno, yo no voy a ser parte del escalamiento. Los cargos de confianza, todos sabemos cuando nos invitan a desempeñarlo, que como su nombre lo dice, son cargos de confianza, que en cualquier momento nos pueden pedir que los dejemos cuando perdemos la confianza de nuestros superiores. En mi caso, en mi caso el presidente Boric, en el caso que se está analizando es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y por lo tanto, cuando se toma esa decisión, corresponde, para las personas que somos autoridades políticas, entender que esa es la regla con que funcionan estos cargos, y si no tenemos confianza no estamos en condiciones de desempeñarlo nomás. Y punto final. ¿No? Si hay dudas, denuncias que se querían hacer respecto al funcionamiento del organismo que se estaba dirigiendo, se debieron haber planteado en su momento, no con motivo de la petición del cargo. Eso es lo que puedo decir. Y no voy a ahondar en la polémica porque creo que realmente no amerita. Ministra, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y esperamos que vuelva pronto. Muchas gracias. Hagámoslo porque hoy día estuvimos así medio Sí, estuvo apretaditos. medio ajustado y hay tantos temas que quedan fuera, así que le vamos a cobrar la palabra, ministra, que tenga un muy Para buen la día. próxima. Para la próxima. Gracias, Bárbara. Igualmente, los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en humol.com.